porque viene la palabra del Señor para cenar con esa palabra. Preparemos nuestros corazones y así el pastor con nosotros. Gloria a Cristo, aleluya. Bendito el nombre del Señor. El Señor está en este lugar. Aleluya. Bueno, gloria a Dios, damos gracias al Señor. Quiero avisarles que este próximo domingo viene el representante del Estado, el negrito, el pastor Eddie, él es pastor, y aceptó la invitación, va a venir a predicarnos aquí. Y ya que regresamos de Venezuela, sí, vamos a hacer el sketch hay 2 senadores que quieren venir a predicar a nuestra iglesia y los vamos a invitar. Ojalá que se mantengan firmes en su promesa de que dijeron que sí. Son gentes muy ocupadas, pero esperamos que nos cumplan y vengan. Entonces les avisamos que este domingo quedó Eddie de venir, ojalá que venga. Bien, pues hoy nos va a predicar la palabra nuestro hermano Baudelio. Venga, Señor. Amén, amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y hoy le toca a él predicar esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias al Señor. Amén. ¿Puede usar esto? Bueno, vamos a orar por usted. Véngase para acá. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, presentamos a nuestro hermano Baudelio delante de usted, Señor, para que usted sea usándolo con poder y gloria, limpie sus labios, limpie su cuerpo, limpie su ser, que sea un vaso de honra, que pueda transmitir su palabra con su presencia santa, y que el ministerio que usted le ha dado, Señor, Él lo reactive, lo use, para la gloria de su nombre, que la distancia no afecte. Cualquier lugar es bueno para desarrollar lo que usted nos ha dado, y en esta hora, Señor, bendecimos la vida de nuestro hermano, juntamente con su esposa, con su familia, y le pedimos, Señor, que lo levante para la gloria de su nombre. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Amén, aleluya. Todos los días le hemos estado, bueno, en mi caso, todos los días le he estado pidiendo al Señor que me dé un trabajo o que me avisen del trabajo donde actualmente estoy, que me llamen por lo menos algunas horas. Pero desde ayer le estuve pidiendo que hoy no, porque quería estar acá, porque quería compartir con cada uno de ustedes algo de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Entonces, cualquiera hubiera querido o hubiera preferido de repente un trabajo porque pues, la necesidad económica. Sin embargo, desde el lunes y martes le decía, Señor, el jueves no, que no me llamen, porque al trabajo donde voy es muy lejos, se viaja bastante y se regresa siempre tarde, entre las 8, 9 o hasta las 10 de la noche. Entonces dije, no, el jueves no, que no me llamen, que no salga, que no haya nada. Porque tenía en mi corazón realmente el deseo de poder estar aquí y de poder compartir. Y Dios es grande. Y yo puedo dar testimonio de que el Señor le cumple a sus hijos hasta sus más extraños caprichos. Otro día vamos a hablar de eso. Pero hoy de lo que quiero platicar con ustedes es de lo siguiente. ¿Qué fecha estamos hoy? 15 de febrero. Ajá. Del 2024. 24. ¿En base a qué podemos decir nosotros esa fecha? ¿O la humanidad en base a qué está tomando esa fecha? Pues de las cosas del mundo. ¿Cómo? De las cosas del mundo. Sí, pero la base es Cristo. Estamos entonces el día 15 de febrero del año 2024, o sea, estamos hablando 2024 años después de que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Entonces todo lo vamos a basar a Él. Entonces en algún momento todo lo vamos a poder marcar en un antes y un después. Pregunto, ¿cómo éramos antes de conocer a Cristo? ¿Alguien se acuerda? Sí, nos acordamos. Ojalá no lo recordemos con aquella añoranza. Ay, malada mis tiempos. Ay, mis tiempos. Muchas veces nosotros recordamos el pecado de esa manera. Y es triste cuando en algún momento a nuestra vida, a nuestro ser, el pecado se viene a recordar como algo que de repente añoramos. Y no deberíamos de ser así. Pero bien, en esta hora vamos a platicar algo
nuestra vida antes y después de conocer al Señor. Le ponía como base la fecha de hoy. Todo gira en antes de Cristo y después de Cristo. Todas las fechas que nosotros querramos manejar, querramos conocer y querramos mencionar, todo va a ser antes de y después de. Cristo tiene que ser el centro entonces. Él tiene que marcar un parámetro en nuestras vidas y nosotros tenemos que ser esa diferencia. O sea, se tiene que notar esa diferencia. Pero cuando en nosotros no se nota la diferencia, ¿qué está pasando? Aún seguimos viviendo en el pecado entonces. Aún seguimos viviendo a la manera antigua. Pero esa es otra historia. Para eso quiero que vayamos entonces a ver la carta a los Gálatas en su capítulo 4 y su versículo 8. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén. Todos juntos, solo vamos a leer el versículo 8. Todos juntos, amén. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. ¿Qué dice la palabra? Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿a quién servíamos? Otros dioses. Otros dioses pueden ser un deporte. Hay gente que prefiere quedarse a ver el partido de fútbol y no venir a la iglesia. Hay gente que prefiere su serie. Hoy no se desprenden de Netflix, ¿cierto? Hay gente que prefiere quedarse por su novela que venir a la iglesia. Hay gente que prefiere cualquier otra cosa que no sea la casa de Dios antes que a Dios. Y eso es lo duro. Y así podemos seguir mencionando una serie de cuestiones, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que le damos en primer lugar. Y todo lo que le demos nosotros en primer lugar se va a convertir en nuestro Dios. Y nos va a hacer tropezar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando ponemos a algo más antes que a Dios. Y a todos nos cuesta como seres humanos. Miren cómo es de difícil. ¿Será que hay alguno perfecto acá? No, no hay ninguno. Ofendemos al Señor con nuestro pensamiento, con nuestra mirada, con nuestra boca, con nuestros oídos. Cuando nos damos cuenta, pues ya estamos enrollados en algo. Y el bendito Espíritu Santo que nos redarguye y reaccionamos en no, momento. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar. Y es ahí en donde reconocemos. Entonces, cuando eso no pase en nuestras vidas, nos preocupemos. El Espíritu se ha alejado. Si ya no hay un redarguir del Espíritu Santo en nuestras vidas diciéndonos que estamos haciendo mal, preocupémonos. Cuando, como dijera mi mamá, tiene un dicho allá en el pueblo, cuando ya nos resbale como al pato, se refería al agua. Vean que un pato se sumerge y al salir le queda agua encima. ¿Por qué? Porque su plumaje tiene un como aceite especial, como un blindaje, por decirle así, que cuando se sumerge y sale ni una gota de agua, todo se le resbala. Entonces, cuando a nosotros el pecado o las cosas malas que nosotros solemos hacer se nos resbale y ya no sintamos nada, es de preocuparse. El Espíritu del Señor ya no está en nosotros. Ya no hay ese redarguir del Espíritu Santo. Y eso es triste. Pero cuando en algún momento uno por X o Y razón dice o hace cosas y el Espíritu de volada le dice a uno, ¿qué pasó? Te estás bajando de la cruz, te estás apartando. Eso es bueno. Porque aún tenemos esa sensibilidad en nosotros que nos detiene a no seguir pecando, a no cometer pecado. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí van conmigo? Porque me imagino que les ha pasado al igual que a mí, o será que solo yo. A todos nos pasa de repente que nos hemos alejado de la presencia del Señor y cuando nos damos cuenta, porque el Espíritu es así de bueno, el Señor es así de bueno con nosotros, que no nos deja pecar, no nos deja continuar y nos dice, mijo, ahí no es por acá, por acá, por acá, y lo comienza a guiar a uno, pero muchas veces uno no hace caso. Y el Señor tiene tanta misericordia que de repente, con vara, con cincho, con jalones de oreja, y eso ya no nos gusta, pero
Ojalá que el Señor siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Vayamos al libro de los Efesios, en el capítulo 4 y su versículo 17. Por favor, mis hermanos, cuando lo tengan me dicen amén. Efesios 4, 17. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? A personas creyentes. Pero noten lo que dice, y me gusta la forma en que el apóstol Pablo se lo dice a los efesios. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Efesios 4:17. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la palabra de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cómo quiere Pablo entonces que vivamos? Conforme a lo que Dios quiere. Muchas veces nos hemos preguntado, pero ¿cómo quiere el Señor que yo viva? Y muchos de nosotros de repente esperamos que alguien se acerque y nos diga, el Señor te dice, hermano, aquí está. Él nos habla a través de su palabra. Que nosotros no querramos leerla, que nosotros no querramos entenderla, ya es problema nuestro. Pero el Señor nos está hablando a cada momento. Para eso están las Sagradas Escrituras. Él ya dijo, acá está. ¿Puede hablarnos audiblemente? Sí, Él lo hace. Pero también aquí está su palabra. Esta es palabra del Señor. Que nosotros no la queramos abrir y leer es otra cosa. A alguien creo que le compartió en un TikTok y decía, si tan solo nosotros abriéramos nuestra Biblia o viéramos nuestra Biblia así como abrimos y miramos nuestro celular, las cosas serían diferentes, ¿cierto? Pregunto, ¿cuántas veces checamos el teléfono en el día? Varias veces. Grandísimo el número, ¿verdad? ¿Cuántas veces checamos el teléfono celular en el día? Lo peor de todo es de que no solo lo checamos, nos entretenemos y hasta reímos. Y cuando de repente es hasta algo malo, hasta la tarareamos, dijeran las canciones, ¿cierto? ¿O será que solo a mí? Nos ha pasado que de repente estamos checando el teléfono y estamos viendo lo que otros comparten y dicen en las redes sociales y comparten una canción que nos mueve el tapete todavía. No sé si les ha pasado. Y que de repente cuando se dan cuenta, hasta tarareando la canción están. Qué ingratos somos con el Señor, ¿verdad? Significa entonces que no hemos cambiado del todo y que el viejo hombre todavía nos sigue tirando flechitas, bombazos, pedradas, y todavía nos seguimos sonriendo cuando vemos cosas como esa. Todavía nos siguen gustando algunos contenidos que deberíamos de haber sacado ya de nuestra vida, pero no han salido del todo. ¿Estoy en lo correcto o no? ¿Nos ha pasado? Y nos pasa casi a diario. Bendita misericordia del Señor. Gracias que Dios no es como cada uno de nosotros. Imagínense que Dios fuera como nosotros o que fuera humano. Qué garroteada nos pegara a diario. Que fuéramos como cada uno de nosotros. ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando van y repiten y repiten y repiten las mismas cosas que les estamos diciendo? No lo hagas, hijito, no lo hagas. Cuando nos enojamos, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Nos quitamos el cincho, jalamos la vara y corregimos. Bendita sea la misericordia de Dios, que Él no es como nosotros. ¿Se imaginan cómo anduviéramos la espalda y las piernas? Porque si Él fuera como nosotros, ¿qué tiempo nos hubiera exterminado? Porque realmente no nos lo merecemos, pero su misericordia es grande.
Amén. ¿Quién de nosotros no puede decir que tiene un testimonio con respecto a esto que estamos platicando? ¿Sí? ¿Cómo éramos antes de conocer a Jesús? Como dijera el pastor, yo era parrandero, dice el pastor. Yo también. Y muchos de nosotros tenemos un oscuro pasado. Muchos de nosotros podemos decir que el Señor nos sacó de lo peor, de ese lodo fangoso, súper chorreados, puercos con ganado. Y de ahí nos levantó el Señor. Bien dice su palabra que de lo vil y lo menospreciado, de lo peor, de lo más ruin que había, Él levantó a sus hijos y nos puso en un lugar de honra. Es trabajo de nosotros entonces mantenernos como esos instrumentos de honra. Pero qué difícil es cuando el Señor nos ha sacado de una situación difícil, nos ha puesto en un lugar de preeminencia y nosotros ahí vamos manchados de todo acá, y así como aquellos muchachitos que dicen: mami, no fui yo quien comió el pastel, y tienen la mancha del pastel todavía en la cara. Así actuamos nosotros muchas veces con las cosas del mundo. Se lo comentaba a Carlitos hoy cuando entré al servicio, ¿cierto, Carlitos? Y hermano Jaime comenzó a tocar y le digo: uy, una canción se me vino a la mente. Así actúa el enemigo con cada uno de nosotros. Es ingrato si no desperdicia una sola oportunidad para meter desánimo, para meter desconfianza, para comenzar otra vez a que nosotros cultivemos pecado nuevamente. ¿Se han dado cuenta? El enemigo se mete por los ojos, por los oídos, se mete por nuestro corazón, por nuestros pensamientos, se mete por todos lados. Pero está en nosotros la posibilidad o el deber de evitar que el enemigo se apodere de nuestras vidas. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Pero la bendición, la rectitud y todo lo demás no está lejos de nosotros. ¿Cuánto puede estar? ¿Exagerando 40 centímetros en algunos o 35 en otros? ¿O a cuánto? En los más grandotes de repente a 60. Es exactamente la distancia que están nuestras rodillas del suelo. Porque mantenernos firmes depende de cuánto tiempo nos mantengamos de rodillas ante el Señor. Es la única forma de mantenernos firmes. Y eso es lo que más cuesta. Duelen las rodillas, todos y a nosotros los viejitos. Ya ocupamos hasta de ungüentos para mantenernos de pie. ¿Sí? Un mal paso y hasta caemos. No solo porque tenemos las rodillas chuecas, sino porque ya las fuerzas son diferentes. Pero que el Señor renueve nuestras fuerzas cada día, como las del búfalo. Que el Señor renueve nuestras fuerzas cada día para que todo lo que hagamos pueda ser para la honra y la gloria de su nombre. Que es lo que cuesta mucho, ¿verdad? ¿Saben cuál es lo más triste? Que allá en el mundo, allá los de afuera, sí lo reconocen. ¿Y por qué los hijos de Dios muchas veces dudamos de ese poder de Dios? ¿Sí van conmigo? ¿Verdad que allá afuera en el mundo, cuánto cantante anda diciendo y glorificando a Dios? De una manera distinta, pero lo hace y creen en Dios, aunque lo dicen solo de boca porque sus hechos demuestran lo contrario. Pero hay mucho ingrato allá afuera que tiene más convicción que cualquiera de nosotros. Hay mucho ingrato allá afuera, pecador, mundano, carnudo, pellejudo, dijeran en las iglesias de mi pueblo, que tiene más fe que cualquiera de los que están en una iglesia. Eso sí es triste verlo. ¿Están conmigo? ¿Han oído algún mundano por allá decir que Dios existe? ¿Y los hijos de Dios? Achicopalados, dijeron los mexicanos, ¿cierto? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? Efesios 2:1. Vayamos a Efesios 2:1, a ver qué nos dice la palabra. Ese título como me gusta.
Y espero que así como habla mi corazón, también hable el corazón de cada uno de ustedes. Amén. ¿Cómo le dice Pablo a los Efesios? En el capítulo 2 y versículo 1 dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Y algunos queremos seguir así de tiesos, así de fríos, ¿verdad que sí? En una ocasión me recuerdo que estaba yo compartiendo en una congregación allá en Guatemala y le dicen al terminar: hermano, dice, pero en esta iglesia, ¿verdad que hay hipócritas? Me dice. Le digo: sí, mi hermano, camionadas. Es una iglesia grande, grandísima. Y le digo: sí, hermano, camionadas. Pero no venimos a ser igual que los que usted cree o dice que son hipócritas. Nosotros venimos por buscar al Señor, para encontrar un cambio genuino, para renovarnos cada día en Él, porque no venimos por seguir al pastor o a los líderes o a los demás. Venimos porque tenemos necesidad del Señor. ¿Sí? Camionadas de hipócritas se van en el infierno, y muchos están en las iglesias, así como afuera, pero hay más en las iglesias. O sea, es más notorio cuando están en una iglesia. Esa es otra historia. Entonces, con esto quiero decirles: ¿cómo cantan los Tigres del Norte una de las canciones? Yo sí toqué algo serio hoy. ¿Cómo cantan los Tigres del Norte? Un día a la vez, dice. Y reconocen que vivir un día a la vez en Jesucristo, las cosas son diferentes. ¿Tienen idea cuántas copias vendieron estos señores de ese disco que grabaron? Con ese tema específicamente de un día a la vez. ¿Tienen idea cuántas reproducciones el mundo le da a ellos? Por eso les digo que muchas veces nosotros actuamos como actúan esas personas. ¿Sí? Solo boca, solo de labios. En realidad, hay una historia que me gusta, un predicador la cuenta, no sé si está en TikTok o no sé en qué está, pero dice que en un vecindario había una iglesia, pero a la par había un bar y había mucho escándalo. Entonces el pastor viene y les dice a la congregación y les dice: hermanos, vamos a ayunar y vamos a orar y vamos a hacer vigilia para que ese bar se cierre. Resulta de que se pusieron a orar y a ayunar y todo, ¿eh? Algo pasó con el bar, algo serio. Cuenta ahí el que está contando la anécdota, cómo fue lo que pasó. Y el asunto es que se cerró, pero es algo cómico hasta cierto punto. Y las noticias que el bar se había quemado y que se había cerrado y que no iba a haber más molestias. Y comienzan a acusar al pastor y le dicen: escuchamos que usted le dijo a su congregación que iban a orar para que ese bar se cerrara, así es de que el culpable es usted. ¿Qué contestó el pastor? Que ellos solo habían orado, pero que la culpa no tenían que el bar se haya cerrado. Entonces, muchas veces el poder de la oración es increíble. Aún viendo las cosas, muchas veces no creemos. Aún viendo los grandes prodigios, las grandes proezas que el Señor hace en nuestras vidas y hace en la vida de los demás, aún viéndolo con nuestros propios ojos, dudamos. No sé si les ha pasado. A mí sí. Aún viendo con mis propios ojotes, por eso bien dice mi mamá, que no somos capaces de ver más allá de lo que miran estas pepitotas, dice ella. Oh, no puedes ver un poquito más allá de lo que ven esas pepas. Y tiene razón. Así debe ser nuestra fe. Grande. Hay un cantante mundano de allá de mi país, Ricardo Arjona, y él canta en una de sus canciones: pero es tanta mi fe que aunque no tengo jardín, ya me compré una podadora. Y nosotros los cristianos, pidiendo un trabajo,
y rogándole a Dios no encontrar. Salimos a buscar trabajo, rogándole a Dios no encontrar uno. Qué irónico, ¿no? Si lo analizamos desde este punto de vista, cuánta razón y cuánta verdad en las palabras de este inicuo, dijeran en mi tiempo. Ricardo Arjona dice eso. Es tanta mi fe que aunque no tengo jardín, ya me compré mi podadora. ¿Qué estamos haciendo nosotros los cristianos para alcanzar almas para el Señor? Específicamente, ¿qué es lo que dice la Gran Comisión? Un poquito más alto, hermana. Y predicar el evangelio a todas las naciones. Y vosotros, pastores, pongan mucha atención, vayan a las naciones. ¿Así dice? ¿A quién se lo está diciendo? A todos. ¿Responsabilidad de quién es entonces? De nosotros. De todos los que nos creemos o consideramos ser hijos de Dios. Es nuestra responsabilidad llevar ese evangelio a toda criatura. ¿Cómo lo vamos a hacer? La mayoría de veces no es ni siquiera abriendo la boca, es viviendo de una manera honesta, de una manera diligente, de una manera honrada. Es con nuestro testimonio que vamos a predicar el evangelio, y es lo que más nos cuesta. Es lo que más nos cuesta. Muchas veces esa tarea solo se la dejamos a los pastores, evangelistas, ministros y todo lo demás. Muchas veces decimos, no, pues para eso pues el Señor levantó pastores, siervos, evangelistas. Para eso Él levantó a estas personas, para que vayan y le hablen a los demás de que Cristo viene pronto. Pero no es tarea solo de los pastores, es tarea de cada uno de nosotros. Amén. Si realmente hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús, nuestra tarea es hablar de eso, es hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y solo si es muy necesario, usemos la boca. Que sean nuestros actos, que sean nuestros hechos. Y es lo que cuesta. Y nos cuesta mucho. Yo me pongo de ejemplo. Vean cómo batallo con un montón de cuestiones, con un montón de situaciones que pasan en mi vida. Humanamente nos desanimamos. Humanamente hay momentos que ya no queremos pero ni abrir los ojos, mucho menos levantar las manos y los pies. Pero bendito Dios, que su misericordia es grande para con cada uno de nosotros, que aún en medio de tanta dificultad y aún de lo que somos, aquí nos tiene. ¿Será casualidad que cada uno de nosotros estemos aquí el día de hoy o esta noche? Como dijeran en mi tierra, ¡qué chiripa! No, no es ningún chiripazo. Es voluntad de Dios que cada uno de nosotros haya podido encontrar el espacio para venir acá. ¿A quién le está hablando el Señor? No lo sé. Él sabe, y a todos. Pero en específico, a cada uno de nosotros nos dice al corazón: quiero que seas valiente, que te esfuerces, así como se lo dijo a Josué. Dice que el reino de los cielos desde hace tiempo sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Eso nos da a entender que nada es fácil, que nada se logra así con aquella carita de debilidad. Tenemos que ser fuertes, tenemos que tener coraje, tenemos que ser valientes para luchar por lo que nosotros queremos y demostrar lo que en realidad somos. Entonces, ¿cómo éramos antes de conocer a Cristo? Muertos, estábamos muertos, pero éramos perdidos, irrespetuosos, transgresores, delincuentes, borrachos, mentirosos, mujeriegos, algunos. Y así puedo seguir enumerando una gran lista de cosas malas que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Pero como tenemos que morir del viejo hombre al nuevo hombre, ¿cómo debería de ser esa nueva lista para las nuevas criaturas, para las nuevas personas que ahora somos en Cristo Jesús? ¿Cómo debería de ser? Diferente. ¿Se puede marcar una diferencia? Sí. Y la diferencia la vamos a comenzar
comenzar a marcar desde el momento en que conocimos a Jesús. A donde quiera que yo llego, cuando llego a mi pueblo, lo primero que hacen mis amigos, mis antiguos compañeros de clases, solo me ven y me llaman. Vamos, ven acá. Y luego sacan la guitarra y comienzan, porque sabían que esa era mi debilidad. Sabían que esa era una de mis, en ese tiempo, mi fortaleza, pero reconociendo es una debilidad, es algo malo. Y mi gusto era, como dijo José Alfredo Jiménez, mi gusto era andar con la guitarra desde las 7 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana, bien borracho. De ventana en ventana, de balcón en balcón, de esquina en esquina. Terrible. Lo poquito que ganaba solo servía para mantener un vicio. Es algo de lo que no me siento orgulloso. Es algo de lo que le pido al Señor cada día no volver a esos pasos. No es grato, no es agradable, no dice nada bien de un hombre. Imagínense cómo llegaba a la casa. Muchas veces sucio, gateando, qué vergüenza. Y eso es lo que el enemigo quiere de nosotros, tenernos así, con el rabo entre las piernas, dijera Chavo, así como el perro arrepentido. Pero que el Señor nos logre mantener de pie, porque Él está haciendo su esfuerzo. Los que tenemos que hacer y poner de nuestra parte somos nosotros para mantenernos en el camino correcto. Y es lo que cuesta, pero ahí vamos. Primero Dios, entonces tenemos que entender que Dios es bueno. Si los del mundo lo entienden y lo creen, ¿por qué nosotros no? Hay una canción muy famosa de don José María Napoleón, otro mexicano muy bueno, que canta Hombre. Una canción que tiene mucho sentido y que nos habla a que seamos lo que somos. Si somos cristianos, lo demostremos como debe de ser. ¿Sí? Y así les puedo enumerar otra gran lista de artistas del mundo que dicen y que hablan mejor de Dios que muchos de los que estamos sentados en una iglesia. Me he encontrado con algunos amigos y me dicen, es que yo fui a la iglesia. Qué bueno, te felicito. No, pero yo solo fui a ver si había muchachas. Y así hay muchos en nuestras filas. ¿Saben cuál es lo más triste? Que muchos de ellos los he visto hasta con privilegios. Pero allá afuera demostramos todo lo contrario. Eso es lo más triste en nuestras vidas, eso es lo más triste en nuestras iglesias. Y el enemigo se goza cuando mira cosas como esas, cuando escucha cosas como esas. Pero somos nosotros mismos los que estamos dando lugar. Ojo con eso, tenemos que cambiar. Ahora, ¿cómo deberíamos de vivir? Quiero que vayamos entonces a ver el ejemplo de nuestro hermano Saulo. ¿Quién era Pablo antes de ser Pablo? Hermano José, ¿qué hacía Saulo antes de ser Pablo? Perseguir a los cristianos. Wow. ¿Cómo los perseguía? ¿Qué les hacía? Los castigaba, los quitaba. Cuentan algunos estudiosos que hasta los arrastraban. Imagínense. ¿Quién era Pablo? Iglesia, compartamos, comentemos. ¿Qué más hacía Pablo? ¿Quién era Pablo? Pablo era una persona pero tan versada, tan educada, tan capaz, tan conocedora de la palabra de Dios, pero al servicio de Satanás. ¿Están conmigo? ¿Cómo dice Pablo en una de sus cartas? Fariseo de fariseos. Si alguien acá puede fanfarronear de conocer la Biblia, soy yo, dijo Pablo. ¿Cierto? Pablo tenía esa capacidad. Nada más y nada menos, dijo el pastor un día en una de sus prédicas, fue educado a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel fue uno de los más grandes eruditos de ese tiempo.
Amén. Pero, ¿qué hacía Pablo con toda esa gran sabiduría y esa gran capacidad, esa gran inteligencia, ese gran conocimiento? Perseguía a Cristo. Y así hacemos muchos de nosotros, que con lo que podemos, con lo que tenemos, con lo que sabemos, nos creemos superiores, nos creemos mejores, nos consideramos más que los demás. ¿Y a quién estamos sirviendo con todo eso? A Satanás. Ya es tiempo entonces que comencemos a marcar ese cambio, que comencemos a ser esos líderes realmente como debe de ser. ¿Será que a Pablo, estos sacerdotes que en ese tiempo fueron sus maestros, o Gamaliel, que en ese tiempo era una gran persona, le dijo, así hay que actuar? Entonces muchas veces nosotros pecamos en nombre del Señor, así como la iglesia en aquel tiempo de la Inquisición mataba en nombre de la iglesia, en nombre de Dios. Muchas veces entonces lo que tenemos y hacemos y sabemos lo utilizamos para mal en lugar de utilizarlo para bien. Amén. No nomás le dijo a Agripa, Pablo, por poco me persuades. Así le dijo el rey a Agripa. En la abundancia de las palabras hay pecado. Tenemos que tener un poquito de cuidado. Y eso es con lo que se batalla a diario. Amén. Muy bien. Entonces, me llama la atención, ¿qué pasó con Pablo? ¿Cómo lo convenció el Señor? ¿Cómo lo transformó? Cuéntenme, platíquenme. Seamos un poco más interactivos, dijeran cuando salgan a la universidad. ¿Cómo fue qué fue lo que pasó con Pablo? ¿Cómo fue ese momento de cambio de Pablo? Era Saulo y después fue Pablo. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo iba Saulo? Montaba en su caballo, ya me imagino que era lo que iba pensando. Ya me imagino el tono de su voz, su arrogancia como para decir y hacer las cosas. Porque el hombre se las podía, dijeron los mexicanos, ¿cierto? El hombre se las podía. Era una gran persona. Era un gran líder. Pablo era grande entre los grandes. ¿Sí? Ya me lo imagino en su caballo. Y de pronto, un solo porrazo le pegó el Señor. No esperemos que a nosotros nos agarre así. Puede ser duro un somatón. Y luego le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿O cómo le dijo el Señor? Vayamos a los Hechos. Amén. Veamos Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5. ¿Están conmigo? Me llama mucho la atención cómo el Señor habló y trató con Pablo. 9, 4 y 5 dice de la siguiente manera: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Se dan cuenta? De inmediato Pablo o Saulo reconoció quién era quien le estaba hablando. Y así hay muchos allá afuera que saben que Dios existe, que saben que hay un Dios grande y poderoso, pero no cambian. Me llama la atención porque Pablo sí entendió, sí cambió, sí se dio, él mismo se dio esa oportunidad de que el Señor lo transformara. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? ¿Qué pasó con Saulo entonces? Fue transformado. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Que nuestra transformación sea genuina. Porque después la Biblia no menciona que Pablo se haya regresado al mundial a echarse sus caguamas y una canita al aire y regresar nuevamente a las cosas de Dios. ¿Verdad que no?
la Biblia narra cómo Pablo, después de todo esto, se entregó en cuerpo y alma al ministerio. Y no nomás, fue Pablo uno de los hombres que más escribió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Fue uno de los que quizás más almas ganó para Cristo, convirtiéndose así en uno de los apóstoles más emblemáticos, más mencionados. Amén. Y Pablo no caminó con Jesús, físicamente hablando. Quizás era uno de los que andaba gritando, ya crucifícale, crucifícale. De repente era hasta alguno de esos. No sé si lo han pensado o ha pasado por sus cabezas eso. No lo menciona la Biblia, pero si se supone que era uno entre los grandes de ese tiempo, estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban. Dicen las escrituras que a los pies de este señor, ya me imagino la arrogancia de Pablo, cómo estaba parado ahí enfrente, viendo cómo apedreaban a Esteban, porque dice que ahí a sus pies fueron a poner sus ropas para que les diera más libertad de agarrar las piedras más grandotas y lanzarlas con más fuerza hacia Esteban. Ese era Pablo. Y así como él, muchos de nosotros actuamos. Aún sabiendo que Dios es grande, que Dios es bueno, que Él nos redimió, sonreímos cuando vemos a los demás pecar y hablar mal. ¿No nos hace cómplices? ¿Cómo dicen los viejitos? ¿Hechor y consentidor? Es lo mismo. Bueno, vamos a seguir. Dije que no me iba a tardar porque estaría preparado apenas un poquito, pero algo quiere enseñarnos o mostrarnos el Señor en esta hora. Veamos otro hombre que nos muestra algo cuando realmente somos transformados y Dios cambia nuestras vidas. Quiero hablarles de Job. Y para eso quiero que vayamos a Job, su capítulo 42 y su versículo 5. Veamos esto. Job 42, versículo 5. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? Puedas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y muchos de nosotros hemos tenido esa oportunidad, ¿sí? Oíamos de Dios, sabíamos de Dios. Yo cuando fui pequeño iba a una iglesia, pero al salir de la iglesia me iba con mis amigotes y a hacer cosas malas. De oídas, ya había oído, ¿sí? Sabíamos que Dios existía, sabíamos que Dios era bueno, sabíamos que Dios hacía cosas, pero no cambiábamos, ¿sí? ¿Alguno de ustedes asistió a la escuelita dominical con sus papás sin ser cristianos, sin haber hecho su confesión de fe? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que muchos fuimos allá en nuestro pueblo, en nuestra aldea, a la escuelita dominical de repente porque nuestros papás nos llevaban a la fuerza al culto? Íbamos y oíamos, pero nunca le entregamos nuestra vida a Jesús. Nunca quisimos hacer ese paso de fe, nunca quisimos dar ese cambio. ¿Sí me entiendo? Y comenzamos a crecer y comenzamos a vivir desordenadamente. Hasta que el Señor toca nuestra vida, hasta que el Señor trata con nosotros y las cosas cambian. Y qué hermoso cuando el Señor hace un cambio en nosotros. Es tarea de nosotros mantenernos entonces como Él quiere. Y por eso dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. ¿Será que podemos ver la grandeza de Dios? A cada instante. A cada instante. A cada instante podemos ver las obras de Dios. Les decía hace un ratito de que el Señor ha cumplido hasta mis más ingratos caprichos. Un día le dije al Señor, ya estábamos casados con mi esposa,
Pero al pastor, dijeron los hermanos, se le ocurrió que pues, todos los servidores y los líderes pues tenían que estar casados por la iglesia, pues, o sea, como mandamiento, hay que ser obedientes. Y me dijeron, ¿te apuntas? Sí, me apunto. Y llegó el día y no conseguí dinero pues, para la boda, porque pues, ocupaba dinero. Pero días antes yo le había dicho al Señor, yo me quiero casar estrenando todo nuevo. Y un día antes el Señor me regaló bastante trabajo y sí pude conseguirme todo, hasta más de lo que yo le había pedido. ¿Sí? Y en algunas ocasiones le he dicho al Señor, Señor, hoy tengo antojos de esto, quiero comerme tal cosa o quiero disfrutar tal cosa. Y hasta con broche de oro, hasta los gustos más inimaginables el Señor nos puede cumplir si tan solo creemos en Él. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. Cuesta creer, ¿verdad, hermanos? A mí me cuesta, y me lo he preguntado ahorita que estoy acá. Ya más de 4 meses y no agarro nada, dijeron las viejitas. Ya más de 4 meses y no agarro nada. ¿Qué está pasando? Como dijera mi hermano, ¿qué tienes? Un día me dijo en broma, vamos a tener que buscar a alguien que te dé una buena chinqueada. Yo solo sigo creyendo que es la voluntad del Señor, que Él está preparando algo grande. Está preparando nuestro corazón, está preparando nuestras vidas, está preparando tantas cosas para que todo lo que Él nos pueda dar no se vaya como un canasto. ¿Alguien puede agarrar un canasto con agua? ¿Qué pasa? Se pela. No hay forma que carguemos agua con un colador, no hay forma que carguemos agua con un canasto, ¿verdad? Entonces muchas veces el Señor trata con nuestras vidas de esa manera. Muchas veces el Señor quiere que retengamos lo que Él tiene preparado para nosotros, que lo vivamos, que lo pongamos en práctica, que lo que Él nos da lo tengamos como algo genuino, algo real, algo duradero. Hay una parte en las escrituras, en la palabra del Señor, que me llama la atención, que dice que vamos a ser probados como el oro. ¿Sí? Y ahí enumera una serie de cuestiones: paja, heno, madera, oro, piedras preciosas. ¿Qué pasa con el oro si lo ponemos al fuego, hermano pastor? Se derrite. Pero se vuelve más puro. Sí, se purifica. Es lo que están haciendo con usted, hermano. Lo están purificando. Aguante la prueba. Así es. Aguante, que para eso lo trajeron. Y es lo que muchas veces no queremos, hermano. Porque ¿cómo duele? ¿Tienen idea cuántas veces he tenido que doblar mis rodillas y llorar ante el Señor y decir, pero Señor, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Duele escuchar que le llamen a uno y le digan, mira, necesitamos esto, mira, necesitamos lo otro, mira ya, mira aquí, y mira. Uno dice, yo sin poder resolver. Pero nuevamente recapacito y digo, el Señor está conmigo, Él es mi fortaleza. Amén. Y no queremos pasar por los momentos difíciles. La mayoría de nosotros tenemos ese criterio o queremos que la bendición sea así, que el Señor nos responda así lo que nosotros pedimos. Pero no solo queremos que nos responda así, queremos que sea en efectivo y en grande. ¿Será esa la forma de responderle al Señor a uno? No. A cada uno el Señor nos responde de diferente manera. Con el hecho de que ustedes tengan paz, que tengan salud, ya es una gran bendición. Con el hecho de que tengamos algo que comer, algo que llevarnos a la boca, ya es bendición. Pero desgraciadamente muchas veces no lo queremos entender. Porque quisiéramos que las cosas fueran a nuestra manera, a nuestro gusto, acorde a lo que nosotros queremos. Rápido y grande, y en efectivo. Y si ese billete es de Benjamín, es mejor. ¿Sí me entiendo?
Por eso me llama mucho la atención. Van a decir, uy, este está bien mundano, pero les voy a hablar de otra canción. También de nuestro compatriota Ricardo Arjona escribió una canción que dice: Jesús es verbo y no sustantivo. Se mueven más los de allá afuera que los que estamos en una iglesia. Actúan más los incrédulos que nosotros los cristianos, que se supone que nosotros deberíamos andar en fe, pero creen más ellos que nosotros. Analicen esa canción: Jesús es verbo, no sustantivo. Ricardo Arjona, un matemático. Es increíble todo lo que él escribe y dice. ¿Y qué está pasando con los verdaderos cristianos? No somos auténticos, no somos genuinos. Basta ya entonces de actuar y vivir como que si no fuéramos. Había un señor en mi pueblo que ya murió, era muy bonito, pero él decía, tenía un refrán, un dicho, y decía: ¿somos o no somos? La misma pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Si somos cristianos, vamos a tener que demostrar con hechos, no con palabras. Las palabras se las lleva el viento, los hechos no. Los hechos se plasman, se quedan grabados en el corazón de la gente. ¿Tienen idea de cuántas personas se han decepcionado de nuestras actitudes? ¿O será que no hemos decepcionado a alguien? Pero lo mismo, la pregunta: ¿tienen idea cuántas personas el Señor ha tocado esos corazones a través también de nuestro comportamiento? ¿Tienen idea a cuántas personas el Señor ha alcanzado a través de nuestro testimonio? ¿A través de nuestras buenas obras? Corramos entonces esa carrera, como dice Pablo. La corramos con fe. Quiero que veamos Efesios 3:14. Ya con esto termino. Yo creo que hoy sí me pasé el tiempo, pero el Señor quería trabajar también conmigo, y vieran cómo lo ha hecho. Efesios 3:14. Amén. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El único que nos puede dar fortalezas es Él. Pero si no la pedimos, aún así tiene misericordia. ¿Tienen idea cuánta misericordia tiene el Señor con cada uno de nosotros? ¿Será que algunos nos hemos podido dar cuenta de todo de lo que Él nos salva en el camino, en la casa, en el trabajo y en todas partes? Muchas veces no. Pero les cuento, a diario, a cada momento el Señor nos está librando de grandes cuestiones y ni cuenta nos damos. Ni siquiera somos agradecidos, ni por la vida que nos da, ni por la comida, ni por nada. Somos unos malagradecidos. Pero deberíamos de tener cuidado. Tenemos que ser cristianos genuinos, verdaderos, reales. Amén. Y con eso terminamos. Juan 15:3. Y con esto terminamos. De veritas, dijeron la hermana en la iglesia donde yo asistía. Juan 15:3. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto lo dijo Jesús. Permaneced en mí
y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como dijeran en mi pueblo. ¿Quedó claro? La escritura es tan clara que no necesita de mayor explicación. Si no permanecemos en Jesús, no vamos a poder llevar fruto. Si no permanecemos en Jesús, no vamos a poder resistir esos días difíciles. Entonces, los animo, mis hermanos, a que nos sigamos apoyando los unos a los otros en oración. ¿Sí? Que podamos seguir buscando de Dios cada día. Que nuestro anhelo sea ser como Él. Que nuestro anhelo sea ser genuinos, cristianos verdaderos, no solo de palabra. Y que podamos llevar las buenas nuevas a toda criatura. A donde quiera que vayamos, prediquemos su palabra con el ejemplo. Solamente si es necesario abramos la boca. Que el Señor me los bendiga.